Amado querido, así como está, quiero invitarle que leamos un texto en 2 de Corintios 2:11. Dice el Señor en su palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a leerlo todos juntos, amados. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, háblanos al corazón en esta oportunidad, de una forma que nuestra voluntad, Jesús, sea tocada, nuestros pensamientos sean removidos, Padre, de verdades que tal vez no lo son, Jesús. Queremos estar en ti. Queremos, Padre, que cuando hablemos en base a tu palabra. Señor, no defendemos ninguna ideología, no defendemos ninguna afiliación de iglesia, no defendemos ninguna denominación, Padre. Estamos lejos de eso, pero sí defendemos el evangelio tuyo, Jesús. Padre, Espíritu Santo, háblanos al corazón y que podamos discernir tu palabra. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Amados, las artimañas son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien, ¿no es cierto? Los llamados magos, ilusionistas, hacen tan perfectamente estos trucos que cuando tú los miras llegas a creer, amado, lo que estas personas hacen. Y tú quedas atrapado, amados, en esas verdades. Tu mente queda bloqueada y te cuesta salir con el tiempo, amado, de eso que tú vistes. Te convencen, te seducen, te inclinan a que creas que así es. Y quedas, amados, anonadado, ¿no es cierto? Quedas perplejo, amados. Hasta parecemos un par de dundos, ¿no es cierto? Sin razón. Bueno, y si eres frágil de pensamiento, quedas convencido que lo que vistes es verdad. Y cuando lo relatas a alguien, amados, aunque la otra persona no lo ha visto, te convence. Te convence. Dentro de una de las definiciones a la palabra magia, magia significa arte oculto de intervención imaginable. Y ahí surge, amados, lo que es el ilusionismo. Estas personas, amados, han practicado, y por qué no decirlo, llegan a perfeccionar sus trucos. Tienen un grupo de personas que les ayudan a que esto salga en excelencia. Y la meta es exactamente engañarnos y no tener, amados, espacio para que nosotros vengamos, amados, a decir, es que lo hizo así. No. La finalidad es que tú no entiendas lo que ellos están haciendo. Cada maniobra, cada movimiento está estudiado. La maquinación realmente, amados, es trampa, es maniobra, es engaño. Ahora bien, el apóstol Pablo expresa una advertencia y dice, para que Satanás, ¿qué dice?, no gane ventaja sobre alguno de ellos, no. Porque Pablo estaba hablando a la iglesia más contaminada, más pagana, más dividida, como era la iglesia de Corinto. Pero él, amados, se involucra inmersamente en lo que él está exponiendo. Por eso él dice, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno, le dice a la iglesia de nosotros. Esta advertencia ya está tarde en algunos llamados cristianos.
Las artimañas del diablo son mentiras, son esquemas, son propuestas que lucen como verdades, pero son falsedades. Y muchos discípulos, muchos creyentes llamados, ya cayeron. Satanás atrapa mediante sus mentiras que parecen verdades, amados. Por eso Efesios 6:11 se nos da una recomendación, amados, espiritual a la iglesia, a los discípulos de Jesucristo. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Está conmigo? Para que podáis, dice la Biblia, estar firmes contra los engaños, las acechanzas. ¿De quién? De Satanás, del diablo. Ahí comienza el problema, que muchos tenemos una vestimenta de engaño, amados, de rencor, de malicia, de envidia, de autoestima, de derrota, de aburrimiento, de indiferencia. Y para que esta vestidura, es decir, la armadura de Dios, entre, necesitamos desnudarnos, amados, por completo para ponernos esta nueva vestimenta. La Escritura, amados, nos da una idea de las tácticas de nuestro adversario, de nuestro enemigo. Y el apóstol Pablo, al escribirle su segunda carta a la iglesia de Corinto, les advierte que no permitan que Satanás gane ventaja sobre ellos. Ese es el warning, amados, que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Ese es el warning, amados, que en esta oportunidad nos hacemos a nosotros mismos, amados queridos. No permitir que Satanás gane ninguna ventaja sobre nosotros que decimos tener la verdad. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos varias expresiones que advierten sobre las formas de actuar de Satanás, para que no ignoremos sus maquinaciones. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios. En otras palabras, no puedes andar borracho, amados, con pensamientos que no son. Sed sobrio, esté alerta y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, no anda como un gato, amado. Dice, anda como león rugiente, alrededor buscando siempre a quien devorar. Y siempre va a encontrar, amados, a más de alguna persona con quien él se va a gozar. Según en Corintios 11:14 dice, señala que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿te das cuenta? Y según en Timoteo 2:26 dice, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, a un hijo de Dios, Satanás no le puede poseer porque ya está poseído por el Espíritu Santo. Dígame por favor. Amén. Pero sí puede influenciar y convertirse en un títere de su maldad y de sus propuestas en la sociedad. Muchos creyentes son, y discúlpenme, ignorantes a la verdad. Dicen amén a cualquier bobada, aun cuando un pastor la menciona detrás de un púlpito. ¿Por qué? Porque somos frágiles en la palabra de Dios. Pareciese que nos estamos alimentando de la alabanza. Pareciese que nos alimentamos de poemas cristianos, amados. Y por esa razón siempre flotamos, amados, en una vida que debería ser una vida muy fuerte en la palabra. Jesús advirtió a través de la parábola del sembrador de cómo Satanás pretende actuar en la vida de las personas que oyen la palabra del evangelio. Tratará el enemigo que esa palabra no germine en el corazón de esas personas, arrancando, dice este pasaje, esta parábola, la semilla, ¿te recuerdas? También advirtió en esa parábola sobre las estrategias que Satanás utiliza para aquellos que comienzan a andar en el camino del evangelio. Utiliza la aflicción, los problemas, para que la fe de esos que han comenzado a caminar con el Señor no se desarrolle y nunca lleguen a tener raíces profundas en el evangelio.
Utilizará el afán de este siglo y el engaño de las riquezas para que ahoguen la palabra y la hagan infructuosa. Satanás, amados queridos, es astuto. Las maquinaciones de Satanás están diseñadas para toda persona, por muy espiritual que sea, que te creas, siempre estarán tocando a la puerta. Y solo basta un descuido espiritual, y eso hace grandes estragos. El atrevimiento de Satanás es tal que trató de hacer caer en sus maquinaciones, ¿sabes?, al mismo Jesús. Lo tentó con cosas materiales. Él dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Trató que hiciera actos majestuosos que le trajeran fama. Entonces el diablo le llevó, dice la palabra, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres segunda vez hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Qué interesante. Satanás, amado querido, conoce la escritura. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Mateo 4, 5, 6. Una de las artimañas de Satanás, amados, siempre es torcer las escrituras. Esa es la estrategia número 1 de Satanás. Utilizar la palabra, amados, señalar la palabra. Lo que él no dice es que la está transgiversando, está engañando, está ocultando el sentido propio de lo que la palabra tiene, amados, para nosotros. Satanás, amados, quiere confundirnos. Satanás quiere equivocarnos. Sin embargo, Satanás, cuando le cita la palabra a Jesús, no logró complementar la idea del Salmo 91, porque ahí fue donde él le señala esa palabra. Y dice el Salmo 91:13, dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Eso no se lo dijo. ¿Por qué? Porque era referencia a él mismo. O sea, de tonto, Satanás no tiene pero ni un pelo, amados. Él conoce la escritura. Esas referencias de animales son metáforas del enemigo. Metáforas peligrosas, amados, para él. Y el diablo es comparado tanto como un león, como una serpiente, como un dragón en las escrituras. Una de las artimañas del diablo es omitir partes clave de la escritura para transgiversar su significado y adaptarlo a su conveniencia, a su engaño para con otros. Y tú que me escuchas, amado querido, nunca tenga el vocabulario, si eres discípulo de Jesús, cuando dice yo opino, yo pienso. Como discípulos de Jesús, siempre necesitamos hacer referencia a la palabra de Dios y decir: la Biblia dice. La Biblia dice. Ahí tú estás entrando a un campo totalmente muy espiritual, pero para tener ese vocabulario necesitas escudriñar, conocer la palabra de Dios. Y esa es la ausencia actual en la iglesia de Cristo, que tenemos muchos y fieles feligreses en día domingo, vienen a su misa, pero amado, están vacíos de la palabra de Dios. No hay convicciones profundas en la vida de esa persona. Estas artimañas del diablo, amados, las vemos hoy en día cuando los maestros, por ejemplo, de la prosperidad y los falsos profetas citan la escritura de manera egoísta, de manera engañosa, solo para satisfacer los deseos de su carne. Pero lo que más me da pena, amado, es que siempre hay tontos, ¿no es cierto?, que dicen amén a esas mentiras. Y todo por la ignorancia de las escrituras. Usan la palabra de Dios, amados, para que suene con autoridad, pero la tuercen, amados, para que se ajuste
a sus propósitos personales. Nunca diga amén, amados, a herejías que muchas veces se dicen desde los púlpitos, y tú solamente las vas a encontrar cuando conoces la Escritura. Son muchos los creyentes, iglesias, que siguen a pastores por las redes sociales y dicen: ay, este es mi pastor que me edifica, me llena, y son tan fieles, amados, a ellos, que muchos de ellos hasta dejan de venir al culto por escucharlo. Dejan de ofrendar a la iglesia local porque mandan sus ofrendas a estos pastores. Cuando llega el problema, a ver si ese pastor te ayuda, es más, no te conoce, no ora por ti, tú para él eres invisible en su ministerio. ¿Está conmigo? Una de las artimañas más siniestras del enemigo consiste, amado, en su habilidad para señalar las Escrituras de una forma contaminada y mentirosa, amados. Satanás sabe que le costará llegar a los creyentes maduros con un ataque frontal a sus valores y convicciones. Y siempre atrapa Satanás a los más débiles, a los más problemáticos de una congregación. Un discípulo de Jesús tiene convicciones profundas en lo que la Biblia enseña. Amén. Repito, un discípulo de Jesús tiene convicciones profundas en lo que la Biblia enseña. El enemigo, amado, siempre entra con sus maquinaciones por la puerta de atrás, haciéndose pasar por amigo. Y al principio, amados, es muy gracioso. Al principio es bien, cae bien, pero su alma es oscura, pero su alma es malévola. Te diré algo: los primeros que caen en estas artimañas, en estas maquinaciones, son los mismos de siempre, que no crecen, que siguen siendo niños fluctuantes, llevados por cualquier comentario, por cualquier doctrina. Son estos que siempre dicen: no necesito ir a la iglesia para ser espiritual. Me conecto mejor con Dios a solas cuando voy a la playa. Chulada, ¿no es cierto? De todos modos, a la iglesia solamente van hipócritas. Lo que no se da cuenta es que nos hace falta uno, ¿no es cierto? Hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado. Tengo tantas bendiciones y ocupaciones que no me da tiempo ni para adorar a Dios. Ahí hay muchos creyentes, amados. Son esos inmaduros en la fe que cualquier garrapata de mentiras se les pega para extraer de ellos lo poco bueno que les queda de verdad. Ahí hay muchos, amados. Debemos tener cuidado con las artimañas del diablo cuando nos ofrece algo distinto a la obediencia a la voluntad de Dios. Iglesia, debemos tener cuidado, pero mucho cuidado, amados, de las artimañas de Satanás. Inconscientemente o ignorancia bíblica están entrando, amados, por las puertas de la iglesia hoy en día. Por ejemplo, el evangelio de la inclusión. Esta propuesta es, y desde ya te lo digo, una herejía bíblica. El evangelio de la inclusión es una herejía bíblica. Inclusión es pertenecer o ser parte de algo. A decir verdad, amados, el evangelio de Jesús es de inclusión para toda persona, pero no la propuesta que la sociedad está introduciendo a muchas iglesias. El problema de la inclusión es que se desarrolla, amados, tras una verdad que no es correcta y que termina siempre en una mentira. Escucha esto: el evangelio de la inclusión dice que la muerte y resurrección de Jesucristo pagó el precio para que toda la humanidad disfrutara de la vida eterna en el cielo sin necesidad de arrepentimiento. Muchas iglesias están abriendo sus puertas a todo mundo. Eso es bueno. El problema está de que no predican el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en su filosofía de ministerio eso está abolido. Muchos entienden el término arrepentimiento como apartarse del pecado. No es cierto. Lo hemos enseñado muchas veces de esa forma.
Arrepentirse del pecado y apartarse de él está relacionado con el arrepentimiento, pero no es el significado preciso de la palabra arrepentimiento. En la Biblia, la palabra arrepentimiento significa cambiar de opinión. Eso significa. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento producirá un cambio de acciones. Amén. El evangelio de Jesús es cambio. El evangelio de Jesús es cambio. Lucas 3, 8, 14 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice, Hechos 3, 19, así que arrepentíos, escuche, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las artimañas de Satanás te traen mentiras. Si sigues siendo la misma persona con cizañas, no eres de Cristo, amados. Si sigues siendo el mismo chambroso, mentiroso, juzgón, no eres de Cristo. Yo así soy. Está bien, usted no es de Cristo. No has elegido ser de Cristo. Y no has dado campo para el cambio que Cristo hace en la vida de las personas. ¿Y por qué lo dice, pastor? Dirá alguien. Porque la Biblia dice que el arrepentimiento genuino trae siempre frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, al concluir su ministerio, Pablo declara: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Escucha lo que Pablo dice: que se arrepintiesen, ok, y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentirse, iglesia, significa transformar, amados. Arrepentirse significa cambio. Si usted no cambia, amado querido, no va a notar la transformación de una persona a nueva criatura. Y lo más posible, si no has cambiado, lo que has estado abrazando es una religión con Dios, pero sin una fe transformativa. Soy discípulo y todavía me emborracho. Soy discípulo y todavía voy a fiestas paganas. Todavía hablo mal de mi prójimo, juzgo, no perdono, soy un resentido social. Pero soy discípulo de Cristo. No, Señor. Amado, tú no eres de Cristo. Tú simpatizas con la doctrina de Jesús. Estás al lado del camino, pero no estás en el camino. ¿Estás conmigo? El evangelio de la inclusión también dice: es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. No, Señor. No todos somos iguales, juntos en una sociedad, pero no revueltos en nuestra fe. Dios ama su creación, desde luego que sí, porque Dios creó, amados, todo lo que existe, y lo que Dios creó desde sus inicios es perfecto. Pero la creación, amados, es distinta a ser hijo de Dios. Ser del conjunto de la creación, amados, a ser hijo de Dios es totalmente diferente. Ahí entra el arrepentimiento. Ahí entran esos frutos dignos, amados, que son demostrados por medio de los 8 elementos del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Usted no necesita cambiar para ser de Cristo, dice el evangelio de la inclusión. Esas son las artimañas de Satanás. Esas son sus maquinaciones, amados, donde muchos están predicando un evangelio de inclusión distorsionado a lo que es la verdad, y que Dios libre, amados, a nuestra iglesia de eso. La Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios, amados. Claro que sí. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios.
sean principados, sean potestades. Escúchalo, iglesia, todo fue creado por medio de Él y para Él. La Biblia declara, claro que sí, que Dios ama su creación. Amén, amados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero solo aquellos que han nacido de nuevo por medio del arrepentimiento son hijos de Dios. Juntos pero no revueltos. Dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por medio, hemos sido paridos, amados, por un genuino arrepentimiento. Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció ¿a quién? A Él. Sin arrepentimiento no hay cambio de mentalidad, amados. La definición bíblica completa de arrepentimiento es un cambio de mentalidad que se traduce a un cambio de acción. Si una persona no deja su forma de vivir, amados, esa persona no ha sido arrepentida. No ha sido arrepentida. La Biblia lo declara de esa forma. Si el evangelio de Jesús, repito, no te ha cambiado, lo siento, tú nunca has nacido de nuevo. No, Señor. El evangelio de la inclusión cree que toda la humanidad está destinada a la vida en el cielo, ya sea que sepa o que no sepa. Cuando muera, Dios es amor y le da vida eterna a esta persona. Mentiras, amados, las artimañas de Satanás. El evangelio de la inclusión declara que toda la humanidad irá al cielo sin importar su afiliación religiosa, sin importar su condición pecaminosa, va al cielo. Eso no lo enseña la Escritura. No lo enseña. El evangelio de la inclusión es contrario a las enseñanzas claras de Jesús y de la Biblia. El evangelio de Juan, amados, afirma claramente que el único camino de salvación es a través de Jesucristo, nada más. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escúchalo, iglesia. Nadie viene al Padre si no es por mí. Significa que cuando yo vengo a Jesús y le acepto genuinamente como mi Salvador personal, antes de eso tiene que haber un arrepentimiento. Por eso somos nuevas criaturas, nuevas criaturas. El que era drogadicto es una nueva criatura que entra en un proceso, amados, de sanidad. La prostituta entra en un proceso de sanidad. El homosexual entra en un proceso de sanidad. El mentiroso entra en un proceso de sanidad. Todos hemos entrado en un proceso de sanidad. A algunos les ha costado, pero gloria a Dios, amado. Bendito el Señor, que el poder del Espíritu Santo, amado, es poderoso para transformar la vida del hombre cuando el hombre y la mujer han decidido genuinamente seguir a Jesucristo, amados. La fe me lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento, amados, me lleva a un cambio de mente acerca del pecado y la necesidad de la salvación por medio de Cristo y mi fe depositada en Él. Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos, ¿te das cuenta? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que transforma nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del ser humano, no importa su condición, hay cambio. Hay cambio, amados. Para combatir las artimañas del diablo,
Los seguidores de Cristo debemos permanecer vestidos con la armadura de Dios. Claro que sí. Debemos permanecer inmersos en su palabra para reconocer el engaño, la falsedad. Necesitamos, iglesia, escudriñar la palabra. Necesitamos hombres y mujeres que escudriñen la palabra, que digan, la palabra dice. Necesitamos orar por discernimiento, amados, por la palabra de Dios. Por eso con justa razón dice la palabra, no dejando de congregarnos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando me congrego aprendo, me nutro. Oh, amado querido, ¿cómo estarán aquellos hermanos de cuando en cuando vienen a la iglesia? ¿Cómo estarán sus vidas espirituales, amados? Cuando violamos este principio, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, bueno, lo que salva a un montón de gente que no se congrega es que no es algo novedoso, pues no es algo nuevo, ya existía en la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viviendo tiempos muy críticos, amados, donde fácilmente la iglesia y los seguidores de Cristo, amados, se pueden infestar con mentiras que aparenten ser verdades. Necesitamos valentía, sabiduría, respeto, pero nunca callar la verdad. Nunca estar de acuerdo con falsedades teñidas de verdad. Y todo por respetar a las personas. No, yo te respeto, pero tú respétame. Yo respeto tu forma de pensar, pero tú respeta mi forma de pensar. Amén. Respetamos, amamos a las personas, claro que sí. No importa que sean quienes sean, los respetamos, claro que sí. Pero si estos no creen en la palabra, amados, los seguimos respetando, claro que sí. Pero necesitamos siempre lucir nuestras convicciones. Lucir nuestras convicciones. En el mensaje del domingo pasado, amados, se decía que la iglesia primitiva estuvo comprometida con la verdad del evangelio desde el principio. Predicaban el evangelio, enseñaban el evangelio, vivían el evangelio y ¿sabes qué? Disfrutaban el evangelio. Eran perseguidos por el evangelio. El costo de ser creyente cristiano en la iglesia primitiva era muy alto, amados. La iglesia de Antioquía fue bendecida. ¿Sabes por qué? Porque escucharon la verdad y la verdad los transformó y pusieron en práctica eso que habían aprendido de sus maestros. Por eso la importancia, amados, que nuestras actitudes y acciones sean el mejor testimonio para las personas que no conocen de Jesús. No consiste en lo mucho que hablas, consiste en lo mucho que haces. Ese es el evangelio transformativo. Aún sin decir nada, la gente diga, esa mujer, ese hombre es distinto. El Salmo 27, 37, 23, 24 alienta a aquellos que desean vivir vidas piadosas. Dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor, que dice su palabra, sostiene su mano. Cuando el Señor sostiene en su mano, amados, las artimañas del diablo no pueden dañarnos ni afectarnos. Porque cuando tu fe está en la verdad, estás parado en la roca inconmovible de los siglos, amados. Que tu refugio sea la palabra de Dios. Que tu defensa, el evangelio, sea la palabra de Dios. Escudriñe, estudie, nútrase de la palabra de Dios. Pregunte a sus pastores. Vaya a un grupo ADN. Congréguese regularmente todas las veces que sea posible. Absorba. Necesitamos apologetas de la verdad hoy en estos tiempos tan difíciles, llenos de mentira, amados.
Lo que caracteriza a un discípulo de Jesús es la oración, amados. Escudriñar la palabra, obedecerla y ponerla en obra. Ahora, termino con esto. Satanás, amados, es el mejor ilusionista que existe. Hace que las cosas se vean buenas y aceptables. Hace que la verdad parezca mentira y la mentira parezca verdad. Amado, no sé si esta recomendación ya es too late, amado, pero te la voy a decir. No caigamos en las maquinaciones de Satanás. No caigas en sus maquinaciones de Satanás. Y la única forma, repito, en que no vas a caer tan fácilmente es conociendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre,